Conectando. Noches, Leo. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Hicieron algún avance del proyecto? Señor Rivera está ya. Mi grupo sí tiene avance, ingeniero. Le voy a presentar lo que... ¿Quién? ¿Usted? Sí, aquí está lo que pidió la semana pasada, que pidió la estratigrafía. Ajá. Mira, entonces aquí está. Primero se revisó la clasificación de suelos de cada uno de los ensayos y sí estaban bien, la clasificación Sí. hecha aquí. Entonces aquí está ya la estratigrafía. Esto de aquí, todo lo verde de aquí es la arcilla. Ajá. Pedacito que está aquí azul es arcilla de baja plasticidad. Este pedacito, bueno, aquí está la simbología. Es arena bien graduada. Luego aquí tenemos doble simbología. Arena bien graduada con arena limosa y aquí está arena pobremente graduada. Ya, y no había una capa de turba por ahí, ¿no? No, turba no había. Qué suerte que tienen estos manos. Ya. No, y revisé cada uno, revisé uno por uno, fui haciendo la clasificación para ver que esté bien y si estaba bien, o sea, no no hay encontré problema. Ajá, sí. Ya, a ver, entonces, verá, joven, ¿cuántas unidades vamos a identificar? La idea sería básicamente hacer un modelo muy sencillo, ¿verdad? Hacer un modelo con 2 unidades geotécnicas. Hágalo más pequeño. A ver, ya. Trácese una línea media en la parte de la que tiene amarillo y rojo y todo lo demás. ¿Sí? Entonces tendríamos, ¿puedes trazar una línea por ahí? No. No. A ver, espera, déjame ver si yo Pero, puedo. ¿lo pongo aquí o en AutoCAD hago Espérate un segundo, déjame ver si puedo escribir. No puedo escribir, no sé por qué. Ahí creo que ya puede. Mire, ella le sale de anotar. Anotar, acá está. Sí. A ver, entonces hagamos una línea por aquí, ¿verdad? Y vamos a identificar el material 1, la unidad geotécnica 1 y una unidad geotécnica 2. ¿Sí? Para lo que nos interesa, solamente deberían haber 2 unidades geotécnicas. ¿Sí o no? Hasta ahí estamos claros. Sí, Ok. En cada perforación usted ha tomado una serie de datos, de muestras, ¿verdad? Una serie de muestras. Entonces, en la unidad 1, ¿cuántas muestras aproximadamente tendría? Imagínense que sean unas 10 muestras, 10 por 5, 50 datos hay en toda esta unidad 1, ¿sí o no? Datos como qué cosa, datos que nos interesan, ¿verdad? Nos interesa la humedad natural, nos interesa el peso unitario, nos interesa si hay valores de E sub 0, ¿no? O de E, si hay, el gamma debe ser gamma saturado, ¿no? Porque el nivel del agua está superficial, ¿no? ¿Qué más? Valores de C, valores de phi, valores de límite líquido, valores de límite plástico, o sea, la mayoría de los parámetros que usted tiene en el registro estratigráfico, ¿sí o no? Entonces, a cada uno de estos valores, usted le va a hacer un análisis estadístico. Lo mismo pasa con la unidad 2, ¿verdad? Claro, aquí hay menos datos. Recording in progress. ¿Ya? Imagínense 1, 2 por 5, no, habrán 10 como mucho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en la unidad 1, que tengo 50 datos, yo voy a buscar que haya una distribución normal de cada uno de los parámetros. Entonces vamos a tener aquí un parámetro X promedio,
¿Sí o no? Tenemos el parámetro X promedio, tenemos un parámetro de desviación estándar, ¿sí? Y la desviación estándar la podemos poner hacia adelante o hacia atrás, ¿sí o no? Entonces, cuando me interesa un parámetro, por ejemplo, de peso, ¿qué me interesa? Que el peso sea un poquito más del promedio para que me dé un valor mayor, o necesito que sea un, un valor menor que el promedio para que me dé un esfuerzo menor. Si el esfuerzo es menor, significa que voy a tener un esfuerzo efectivo geostático pequeño, ¿verdad? Y cuando le ponga la sobrecarga, el delta sigma, entonces se va a generar un asentamiento mayor, ¿no? El sigma BF va a ser, va a ser un poco mayor, ¿no? ¿Sí me explico? ¿No? Va a generar mayor asentamiento, ¿ya? Va a generar un mayor asentamiento. Entonces usted tiene que coger toda la data de la unidad geotécnica 1, le iban a ser unos 50 datos, creo yo, ¿no? Y le hace este análisis. ¿Qué le va a calcular? Le va a calcular X promedio, ¿no? Va a calcular la desviación estándar, va a calcular el rango, que es el valor máximo menos el mínimo, va a calcular la variación, que es la diferencia, y va a calcular el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es igual a el X medio contra el, la desviación estándar, ¿no? Contra la desviación estándar, ¿ya? ¿Qué nos indica todo este análisis estadístico? Si la distribución es normal o no es normal, ¿ya? Y el coeficiente de variación es qué tan dispersos están los datos respecto a la media. ¿Sí se entiende eso? ¿Está bien? Entonces, cuando ya hagamos todo eso, vamos a tener valores promedio, ¿ya? ¿Sí se entiende? Entonces, hasta ahí estamos, ¿no? Ya, deje de compartir, joven. Ok. Cuando ya tengamos esa definición, lo que vamos a tener es básicamente un modelo. Recuerden que el modelo es una abstracción de la realidad, no es la realidad en sí, ¿verdad? Entonces vamos a tener un modelo. Ese modelo va a tener, va a tener los datos representativos, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos para calcular asentamiento? Pues vamos a necesitar, primero, vamos a necesitar la carga de superficie, ¿verdad? ¿Cuál era la carga de superficie en un terraplén? ¿Se acuerdan? No. ¿Alguien que se acuerde? Nadie. La carga de superficie Q, ¿verdad? Es igual a el gamma de relleno por la altura de relleno, por la altura de relleno. ¿Ya? ¿Cuánto es la altura de relleno? Dijimos que esto esté en cota, ¿cuánto?
Esto es cota más 2, creo, ¿no? Más 2 era la cota joven. En la 2.07 empezaba. Ya, pero más o menos en promedio es la 2, ¿no? ¿Y el terraplén a qué cota tenía que estar? 4. ¿Sí leyeron el problema? ¿No? Sí, ingeniero, 350. 350. Ya. 350, ¿sí o no? ¿Cuánto es HR entonces? 1.50. HR es 1.50, ¿ves? 1.50. Y el gamma de relleno, un relleno cualquiera, a ver, puede ser un gamma de relleno de 2 toneladas por metro cúbico, ¿le parece? Porque Sí, usted va a está. escoger este material, ¿no? ¿Ah? Es justo el que usted... Ese lo Es elegimos justo, cada grupo, ¿no? sí, capaz que es el justo el que quería usted escoger, ¿no? Yo iba a decir 1.8, pero 2 está bien. 1.8. Pero bueno. Entonces, gamma relleno por H relleno, ¿verdad? Ya tengo la carga de superficie. ¿Y con qué modelo calculamos? Recuerden que aquí usted va a tener una línea, ¿verdad? ¿Cuánto era el espesor de este joven que usted más o menos determinó de la unidad 1? Ya, espérame. 37 metros es. De 2.5 a 37. 37 metros, ¿verdad? El H del estrato compresible es 37 metros. Cada cual, 34.5, 34.5, ingeniero. ya, cada cual evalúa su modelo y verá cómo saca eso, ¿verdad? Según el joven es 34.5. Ya, como son medios indecisos, de 37 a 34.5 ya hay una diferencia. Cada cual interpreta su modelo y dice cuánto es este, ¿verdad? Como acá hay arena, entonces vamos a tener una condición de drenaje doble, ¿sí o no? Entonces vamos a calcular asentamiento. A ver, vamos a regresar al curso de mecánica de suelo, a ver si se acuerdan. ¿Quién hizo el curso de mecánica de suelo conmigo? Nadie. Ninguno ha hecho el curso de mecánica de suelo. A ver, en el estudio de mecánica del suelo, nosotros habíamos hecho bueno, cálculo de esfuerzos biostáticos se han de saber, pues, ¿no? Aquí está cómo se calcula el esfuerzo biostático, ¿no? Algunos hicieron este ejercicio. Nos pasamos eso de la hidráulica de suelo, porque eso no es lo que vamos a usar ahorita. Y entramos
Ahí, ya. Entramos a la parte de esfuerzos de sobrecarga, ¿no? Esfuerzos de sobrecarga. Esfuerzo transmitido en la masa de suelo o esfuerzos de sobrecarga. Y habíamos visto en mecánica de suelo la carga puntual, la carga de faja, la carga circular, el área circular cargada, el área rectangular cargada. Ese es el área rectangular. Y vimos este aquí, ¿no? Distribución de esfuerzos verticales debido a un terraplén. ¿Ya? Y entonces utilizábamos, decíamos que Q es gamma por H, ¿no? Y calculábamos B1 entre Z y B2 entre Z. B1 es el semiancho de la plataforma, ¿verdad? Y B2 es la proyección horizontal del talud. Yo no les voy a decir qué talud ponen, ustedes lo van a poner, ¿no? Y entonces utilizamos el ábaco de Osterberg. Señor Osterberg en 1957, ¿no? Calculó los factores de influencia para la carga de terraplén con esta gráfica. ¿Ya? En esta gráfica, si ustedes se dan cuenta, el factor de influencia llega como máximo a 0,5. ¿Sí ven? ¿Por qué llega a 0,5? Porque está analizando la mitad del terraplén. Si usted va a analizar el terraplén completo, pues obviamente lo multiplica por 2. Cualquier valor que saque de aquí lo va a tener que multiplicar por 2. ¿Está bien? B2 entre Z, es decir, la proyección del talud con respecto a la profundidad. Y cada curva es B1 entre Z. ¿Cuánto era el ancho de la plataforma? Creo que era 12 metros. Sí, 12 metros. 12 metros. Entonces B1 es 6 metros. 6 metros, ¿verdad? Si nosotros decimos que el B1 entre Z es igual a 0, significa que Z es muy grande con respecto a B1, ¿verdad? Que la lleva a un valor de 0 o cercano a 0. Aquí están los valores, ¿no? B entre Z igual a 1, a 3, y la línea del 0,5 es cuando B1 entre Z es igual a infinito. Es igual a infinito. ¿Por qué puede ser infinito? Porque B es infinito, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos trabajando un relleno tan grande como un parqueadero, ¿no? Con respecto a la altura es muy, muy grande, o cuando Z tiende a 0, cuando está muy superficial, ¿sí o no? Entonces, el límite de 0,5 multiplicado por 2 es 1, es decir, que la carga a nivel de superficie es igual a Q, ¿verdad? Porque habíamos dicho que delta sigma, ¿verdad? Delta sigma, el valor de la sobrecarga, era igual a ver, más o menos así, ¿verdad? Esto es delta sigma. Delta sigma es igual a Q por I. Delta sigma, el esfuerzo de sobrecarga, es igual a Q por I. Q ya conocemos, ¿sí o no? I es el factor de influencia del ábaco de Osterberg. ¿Está bien? Listo. En este mismo gráfico nosotros podemos identificar el valor de el sigma B0, es decir, el esfuerzo geostático, ¿no? El esfuerzo geostático antes de poner el terraplén, ¿ya? El sigma B0, ¿ya?
en un punto cualquiera, donde querramos hacer el análisis, yo voy a tener un valor de sigma B0 y un valor de delta sigma. ¿Sí o no? ¿Está bien? Sigma B0 es hasta acá, sigma B0, ¿no? Pero también voy a tener en ese nivel un valor de delta sigma, ¿ya? Por lo tanto, el esfuerzo efectivo final va a ser igual a ¿qué cosa? Al sigma B0 más el delta sigma. ¿Se entiende, verdad? Más el delta sigma. ¿Ya? Y entonces, hasta ahí ya, listo, ¿no? Podemos calcular todo eso, ¿sí o no? Miren que eso parte de un esquema, parte de un modelo. Ese modelo lo identificó el joven como una capa de 34,5 metros de material compresible. El nivel freático está a nivel de la superficie, ¿no? Entonces todo ese suelo está saturado, ¿ya? ¿Y qué tendríamos que hacer entonces? Si yo quiero calcular el sigma B0, necesito conocer ¿qué cosa? Necesito conocer gamma, ¿sí? Porque con el gamma y cada uno de los niveles de profundidad que queremos determinar, pues vamos a calcular el esfuerzo biostático, ¿no? Y en cambio para el delta sigma tenemos que identificar todos los valores de I que nos interesen para cada una de las profundidades que queremos conocer. ¿Sí estamos? Entonces ya uno de los parámetros fundamentales para esto es que en el análisis de los parámetros de diseño, le saquen un análisis estadístico de los valores de gamma, todos los valores de gamma que tengamos disponibles para la unidad 1 y luego pues para la unidad 2. Pero ya tenemos claro, entonces gamma es un parámetro fundamental para estos cálculos, ¿sí o no? Después decíamos que teníamos aproximadamente 10 ensayos de consolidación, ¿verdad? Y en cada ensayo de consolidación vamos a determinar los parámetros. Por ejemplo, vamos a determinar el OCR. ¿Sí? Vamos a determinar el OCR. ¿Para qué? Para saber si es normalmente consolidado o está sobreconsolidado. Vamos a necesitar conocer el sigma BM, el esfuerzo de preconsolidación. ¿Sí? ¿De dónde vamos a sacar el sigma BM? De la curva edométrica. ¿Ya? ¿Y qué más vamos a saber de aquí? El C sub C, el C sub S, vamos a saber el C sub B, vamos a saber el E sub 0. Todos esos parámetros los vamos a sacar del ensayo, ¿no? De los ensayos que tengamos ahí. ¿Cuántos hay? 10. Bueno, veamos cuáles son representativos, que tienen lo mismo, ¿no? Sigma máximo, sigma mínimo y todo lo demás, ¿ya? Valor máximo, mínimo, promedio, desviación estándar y escogemos un valor representativo, ¿ya? Entonces, cuando ya tenemos esta carga, que ya la vimos ahorita, ¿verdad? Con el ábaco de Osterberg, que ya se acordaron, ¿sí o no? Ya se acordaron, ¿no? Con el ábaco de Osterberg. Entonces nos vamos ya al ensayo de consolidation. Prueba de consolidación unidimensional, ¿ya? En la prueba de consolidación unidimensional, dice que vamos a hacer la curva edométrica, ¿no?
El equipo se llama consolidómetro y lo que vamos a encontrar es una curva que se llama la curva edométrica o la curva de compresibilidad. Y se definen tres tramos, ¿verdad? Se definen tres tramos, el tramo inicial, ¿no? Casi horizontal, y luego una curvatura progresiva, y después alcanza una máxima curvatura y se une a un tramo, un segundo tramo, bastante recto, y se mantiene hasta el final del ensayo, ¿no? Y corresponde el ensayo a la máxima presión sobre la muestra, ¿ya? Cuando descargamos, se va a generar otro segmento de la curva, que en cambio es la recuperación del espécimen cuando le quitamos la carga, ¿sí? Es decir, el segmento o el tramo de descarga, ¿no? Aunque la relación de vacíos no llega a los valores iniciales, ¿verdad? Este tramo es ligeramente curvo y determina pues todo lo que es la deformación plástica que se ha presentado en él, ¿sí? El primer tramo le llamamos el tramo de recompresión y el segundo tramo se llama tramo de compresiones nuevas, ¿ya? Y el tercer tramo es el tramo de la descarga, ¿ya? Si volvemos a cargar, se va a volver a presentar ese modelo. Entonces, en el tramo de compresiones nuevas, el tramo sensiblemente recto, ¿verdad? Se grafican en un trazado semilogarítmico, por lo tanto, pues la diferencia de ordenadas, que son en escala aritmética, contra la diferencia de presiones o de esfuerzos que están en escala logarítmica, entonces tendríamos que el índice de compresibilidad, ¿verdad? Es una línea recta en el trazado semilogarítmico, ¿ya? Y entonces vamos a identificar en esa línea, en esa curva de compresibilidad, el esfuerzo de preconsolidación o la carga de preconsolidación, ¿sí? Que por definición es la máxima esfuerzo, la máxima presión a la que ha estado sometido el depósito en su historia geológica, ¿sí? Entonces, si el esfuerzo efectivo actual es igual que la carga de preconsolidación, significaría que nunca antes ha tenido un esfuerzo mayor que el que estamos definiendo actualmente, ¿verdad? Y esa condición se llama una condición normalmente consolidada, ¿sí? En cambio, si el esfuerzo máximo histórico, el esfuerzo de preconsolidación, es mayor que el esfuerzo geostático identificado actualmente, entonces la condición es de sobreconsolidación. Y en esa relación de la normalmente consolidado y sobreconsolidado, pues es que se aplican las ecuaciones de el asentamiento, ¿verdad? Entonces, esta es la curva edométrica, la zona de carga, la primera parte que es recompresión, la segunda parte de compresiones nuevas y la tercera parte que es la de descarga, ¿no? En el método de Casagrande, pues se adopta el punto de mayor curvatura, se lanza una horizontal, que es la línea A, se lanza una tangente, que es la línea B, y se lanza la bisectriz de esas dos líneas, del ángulo que forman esas dos líneas, y es la línea C. Luego se proyecta el segmento de compresión nueva, como dijimos, recto, ¿verdad? Y donde tope a la bisectriz, ahí se define el esfuerzo de preconsolidación. Método de Casagrande. El criterio de Smerman es que la curva de compresibilidad puede estar muy afectada por las condiciones en que se tomaron la muestra
la perturbación de la muestra, y lo que plantea Smerman es que en el tramo recto, a un nivel de 0,42, o sea, el 42% de la relación de vacíos inicial, ese efecto de la perturbación ya no tiene mayor significado, ¿verdad? Entonces, si nosotros unimos un punto inicial geostático del esfuerzo efectivo vertical geostático con la relación de vacíos inicial, porque acuérdense que la curva de compresibilidad lo que relacionaba era el esfuerzo normal con la relación de vacíos, entonces tendríamos una figura como la que estamos viendo en la parte de arriba, ¿no? Donde esa condición geostática es la que se la uniría con la ordenada 0,42 de E sub 0, ¿verdad? Donde se proyecta la curva edométrica, y si nosotros unimos el punto geostático con el punto de 0,42 E sub 0, entonces si esa línea no corta la curva edométrica o la curva de compresibilidad, entonces la condición de normalmente consolidada es la que prevalece. Si se corta la curva de compresibilidad, entonces tendríamos que extender desde el punto geostático, que aquí le llaman A, con una pendiente similar a la pendiente de la rama de descarga. Y entonces inmediatamente se supere el efecto de cortar la curva edométrica, entonces podemos identificar el punto donde se representa el esfuerzo geostático. ¿Sí? Esa es la corrección de Smerman. El cálculo de asentamientos, como decíamos, tiene dos términos. El primer término se refiere a el C sub S, al índice de recompresión, y el segundo término se refiere al C sub C, que es el índice de compresibilidad. Entonces, HC es el espesor del estrato compresible. El señor Landívar dice son 34,5 metros, ¿verdad? El valor de E sub 0 es dato antes de hacer el ensayo. El C sub S es el índice de recompresión o el índice de la descarga. El sigma BM es el esfuerzo de precompresión. Sigma B0 es el esfuerzo geostático inicial antes de colocar el terraplén. Sigma BF, ya lo sabemos, ¿verdad? Es el sigma B0 más el delta sigma por efecto del terraplén. Y sigma BM pues vuelve a ser el esfuerzo de preconsolidación. Entonces lo que estamos diciendo acá es que ahí en la recta de la recompresión, la pendiente es C sub S. Y en la recta de compresiones nuevas, la pendiente es C sub C. ¿Sí? Entonces lo que estamos diciendo es cuánto de relación de vacíos se ha perdido en efecto de la recompresión, ¿sí? Y luego cuánto de relación de vacíos se ha perdido en los esfuerzos de sobrecarga, ¿sí? Por los esfuerzos de sobrecarga, ¿ya? Entonces, podemos calcular con otra nomenclatura, pero es lo mismo, ¿verdad? RR es el coeficiente de recompresión, que ahora se llamaría, esta es otra nomenclatura, nada más, la puse fue porque en algunos libros
Dice, el índice de recompresión C sub S tiene como contraparte la relación de recompresión, RR, la relación de recompresión, pero es lo mismo, ¿no? Simplemente C sub S sobre 1 más E sub 0. Y asimismo, ¿no? La relación de compresibilidad o la relación de compresión, ¿verdad? CR, también es lo mismo, ¿no? CR es C sub C sobre 1 más E sub 0. ¿Ya? Por si acaso encuentren algún texto que no dicen C sub S, sino RR, y no dicen C sub C, sino CR. Pero es lo mismo. ¿Está bien? Bueno, una vez que determinamos la magnitud del asentamiento, luego hay que analizar el tiempo de consolidación a partir del coeficiente de consolidación C sub B, que se obtiene en el ensayo de consolidación, ¿verdad? Entonces, los ensayos de consolidación se realizan en muestras inalteradas. Durante el ensayo se generan dos fronteras con material drenante, una en el tope superior y otro en el fondo, ¿sí? Que son unas piedras porosas que se colocan durante el montaje de la muestra, ¿ya? Eso lo mismo va a pasar en la naturaleza, ¿sí? Y si hay un estrato arenoso en el fondo, como ya dijo el señor Landívar, que sí había, entonces el agua de la consolidación va a irse hacia abajo, el estrato inferior arenoso, que es más fácil que corre el agua que en las arcillas, ¿verdad? Y el otro poco de agua se va para arriba, ¿no? A buscar presión atmosférica. Entonces, ese sería el fenómeno de consolidación unidimensional, pero la altura que recorre el agua es la altura de drenaje, ¿verdad? Entonces, la altura de drenaje puede ser la mitad del estrato compresible si hay doble drenaje y el estrato compresible completo si es que hay un solo drenaje. Como ustedes ven acá, las presiones se disipan al inicio hacia la frontera y luego se disipa el centro. Entonces, es una condición tiempo dependiente, ¿verdad? Es necesario determinar el grado de consolidación, ¿no? Que es la relación entre el asentamiento en el tiempo t contra el asentamiento máximo o el asentamiento por consolidación, ¿ya? Y entonces esa relación nos lleva a un factor tiempo, ¿sí? En función del grado de consolidación. El factor tiempo se define en dos ecuaciones. Una ecuación hasta el 60% del grado de consolidación es una parábola, como ustedes ven acá, ¿verdad? Y luego es una expresión logarítmica. Pero al ser logarítmica no podemos sacar el 100% de consolidación, porque 100 menos 100 me da 0, y logaritmo de 0, ¿qué pasa? No está definido, ¿verdad? Entonces, eso en una curva normal, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos, esta figura en una curva logarítmica, la expresión es la misma, pero la forma de la figura es diferente, ¿ya? Porque esta es la condición logarítmica. Con este formato semilogarítmico es que vamos a calcular el valor de C sub B con el método de Casagrande, ¿sí? Basado en esta expresión. El coeficiente de consolidación es igual al factor tiempo, TU, es decir, depende de cuál es el grado de consolidación que estamos analizando. En el numerador está HD cuadrado, es decir, es un valor muy importante, elevado al cuadrado, o sea, progresa mucho más rápido que el que está lineal. Entonces, contra el tiempo t en que se produce ese grado de consolidación, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es
para llevar ese coeficiente del laboratorio, ¿verdad? Vamos a suponer que es representativo del suelo y lo que vamos a calcular entonces en el modelo de suelo, en el modelo geotécnico, lo que vamos a calcular es el tiempo de consolidación, ¿sí? Entonces, para eso necesito conocer el C sub B y el HD del modelo, ¿sí? Si hay, como dijimos, doble drenaje, entonces esos 34.5 en realidad debemos considerar 17,25 metros el HD, ¿no? De doble drenaje. Hay otro método para determinar el C sub B, que es bueno, primero el método de Casagrande. ¿Cómo definimos el método de Casagrande? La parte inferior de la curva, sacamos una tangente, desde el punto de inflexión sacamos otra tangente, donde se intersectan esas dos tangentes, entonces esa es la línea de consolidación teórica del 100% de consolidación primaria. ¿Sí? Sobre el punto de inflexión, vamos a tomar dos puntos, de tal forma que el punto B sea 4 veces el tiempo C, ¿ya? O al revés, ¿no? Que el tiempo T de B y el tiempo de C va a ser la cuarta parte del tiempo del punto B, ¿ya? Y eso nos va a dar una diferencia de ordenadas, replicamos la diferencia de ordenadas y vamos a encontrar la línea teórica del 0% de consolidación. En el promedio vamos a encontrar el valor de el 50% de consolidación y a partir de eso sacamos el tiempo T50. ¿Está bien? Entonces, con el valor de TU para el 50% de consolidación es básicamente, ¿qué fue? Ya, el valor de TU para 50% es 0,197, ¿verdad? Y entonces, con el tiempo T50 del ensayo de consolidación, calculamos C sub B y luego vamos a la escala real y ponemos el C sub B ya como un valor fijo, valor de laboratorio que representa el suelo, y calculamos T para cualquier grado de consolidación que queramos. Otro método es el método de Taylor, ¿no? En el método de Taylor, la gráfica es más bien lineal en la parte inicial y luego hace una curvatura y se vuelve otra vez asintótica hacia la horizontal. Entonces, esa curva lo que grafica es la raíz del tiempo t en minutos contra la deformación unitaria, no contra la deformación total, porque en la curva de Casagrande dice lectura del deformímetro, o sea, deformación completa. Acá, en el método de Taylor, está haciendo deformación unitaria. ¿Qué es deformación unitaria? Es delta H entre H, ¿no? Y entonces, con el método de Taylor, lo que se hace es encontrar el valor de T90. Y otra vez, calcula el C sub B a partir del 90% de consolidación U y el T90. ¿Sí? Entonces, bueno, y después ya vienen estos ejercicios, que es lo que están haciendo ustedes ahora, ¿no? El mismo ejercicio, solo que ustedes ahora lo van a hacer unas 10 veces, nada más. ¿Ya? Y entonces, en esas curvas, ustedes van a encontrar el C sub C, el C sub B, relación de vacíos, y eso es lo que van a usar para calcular el asentamiento, ¿sí o no? Como dijimos, cuando esto se asiente, esto se va a deformar y esto se va a hundir.
¿verdad? ¿Está bien? Se va a hundir. Entonces, como se va a hundir, vamos a calcular el S sub C, ¿verdad? Vamos a calcular el S sub C en función de la carga Q, ¿cierto? De la carga Q. Pero vamos a llamarle Q1, ¿ya? Q1. Pero con ese asentamiento de la carga Q1 se produce este vacío, ¿verdad? Entonces lo compensamos. Es decir, le vamos a poner como carga el 1,50 m más lo que se asentó, ¿verdad? Imagínense que sea 50 centímetros. O sea, de 1,50 m más 50, ¿verdad? Para que cuando se asiente quede en el nivel que nos están pidiendo, ¿ya? Pero eso significa que otra vez se va a asentar. Y así vamos a hacer una serie de iteraciones hasta que la entrada sea igual a la salida. Entonces ahí decimos, ok, con todos los procesos de consolidación, de asentamiento, entonces el terraplén no va a ser de 1,50 m, sino de 2,10 m, 2,20 m, 2,30 m, 2,40 m, no sé, lo que salga. ¿Sí? ¿Sí estamos? Pero ¿cuál es el problema? Que ya una vez que hemos hecho eso, nosotros tendríamos un tiempo de consolidación normal. ¿Qué es lo que queremos? Acelerar ese asentamiento. ¿Está bien? Entonces, hasta ahí está recordado todo el tema el ensayo de consolidación. Ese ensayo de consolidación ustedes lo van a repetir todas las veces que dice el problema, ¿no? Creo que son 10 ensayos de consolidación o algo así, ¿no? Y ahí van a escoger un valor sobre esa data. ¿Sí estamos? Les aseguro que no debería haber mucha coincidencia, ¿no? Porque si coinciden en algo, no van a hacer dos trabajos igualitos. ¿Ya? Ese es un buen consejo. Cuando quiera copiar, copie, pero cambie los datos, ¿no? Al menos. Me imagino que eso, a ver, hay algunos compañeros que ni eso lo hacen bien. Pero bueno, de hecho eso sería, ¿no? Para la próxima reunión, asimismo, que alguien presente algún avance del trabajo, ¿verdad? Por lo menos en la interpretación de los parámetros de las unidades geotécnicas y el esquema de cálculo para asentamiento, ¿ya? Los que ya tienen más experticia, ya pueden ir calculando el asentamiento de la primera secuencia, ¿no? ¿Está bien? Listo, jóvenes. Listo, ingeniero. Entendido, ¿Está ingeniero. apurado, Carlos? No, para nada. Ah, Emocionado, que tengo que hacer varias. ya. Se emociona cuando tiene que iterar. Entonces, algo se ha avanzado. Verán, este primer trabajo se cierra en la semana 3 o 4. No creo que llegue más allá de eso. ¿Sí? ¿Sí estamos? Así que, como buen consejo, vayan trabajando. Si no, va a haber un problema. Listo, jóvenes. Pórtense bien, tómense la sopa, no digan malas palabras y ¿qué más ponemos?